no puedo hablar de tus características de personalidad, pero vos te estás autoincriminando. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde querés llegar con la anécdota? Decime, ayúdame a calibrar esta situación televisiva. Sí, señora. Éramos jóvenes, eran los años 90, ¿verdad? O principios de los 2000. Sí. Sí. Vos sabés que yo me acuerdo algo, que las compañías te querían a vos. Sí, después todo cambió seguramente. Bueno. Bueno, las primeras fotos son buenas, la película es larga, pero digamos, por lo menos genera tranquilidad que no hubo un impulso de ir al techo de la banda, digamos. Acá ahora somos todos arquitectos y hablamos de techo y piso. Entonces me parece que la gran cuestión es, se iba a abrir el cepo después de muchos años. ¿Qué iba a pasar? Íbamos a ser todos más pobres de repente porque esto iba a ir para la zona del 1400, entonces estábamos ya en el medio de una devaluación. Bueno, estamos en el 1160. El 1160 es muy parecido al valor del dólar oficial. Hasta ahí no hemos sido devaluados. La película sigue, pero digo, tal como vos iniciaste, hasta ahora mejor de lo que esperábamos todos. ¿Qué piensa Gustavo? Sí, ¿cómo están, chicas? Bien, no, bueno. Sí, ahí está. No, bueno, la verdad que tuvimos flotación en una sola dirección, para abajo. El tema es conservar la templanza cuando por ahí la dirección cambie, porque la naturaleza de la flotación es que suba y baje, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno me parece que está esperando, no diría que con poca ansiedad, que llegue a 1000 para poder comprar reservas y apunta a dos objetivos. Por un lado, desde ya, acumular reservas para que el Banco Central empiece a tener más reservas propias, que no sean prestadas, que no sean o de China o del Fondo Monetario. Y segundo, y que también es importante, inyectar más pesos en la economía, porque lo que el gobierno te está diciendo y los analistas te están diciendo es que, bueno, es una economía con escasez de pesos y esto se está reflejando en que ya en esta semana hubo novedades con la tasa de interés. Si bien el Banco Central no tocó su tasa de política monetaria, los bancos ya empezaron a subir la tasa con la que retribuyen a los ahorristas por los plazos fijos, pero también la tasa que le cobran a quienes les piden préstamos, porque como hay poca materia prima o hay menos materia prima, eso ajusta por tasa de interés. Así que me parece que hay que seguir de cerca esos dos temas. Bueno, el Banco Central dijo que no la quiere tocar porque ahora es cuestión del mercado. Como la cantidad de pesos se fija, el Banco Central dice, bueno, jueguen ustedes, resuelvan ustedes el costo del dinero en función de los pesos que están acá y resuelvan el precio del dólar en función de la oferta y la demanda. Nosotros hasta 1000 no nos metemos. Bueno, acá hay que hacer una lectura política también, Lu, porque cómo cambió un poco la sensación o la sensación térmica del gobierno. El gobierno, digamos, desde el 14 de febrero con Libra venía a la defensiva, había perdido el centro de la escena y venía defendiéndose por un montón de situaciones. Lijo, García Mansilla, Caputo, un montón de cosas que no salían. Y de repente, incluso horas después del 3,7 de inflación, que era un número muy malo, aparece el desembolso del fondo, la confirmación del acuerdo y sobre todo la sorpresa del levantamiento del cepo. Y la presencia del secretario del Tesoro. Sí, y eso le genera un cambio de ánimo fuerte. Vuelve de alguna manera a la lógica 2024, ¿no? Inicios de 2024. Prometer algo muy duro, como es un ajuste muy contundente, prometer algo contracultural, un ajuste muy contundente, ahí esperar resultados positivos y de apoyo popular y al mismo tiempo un cuestionamiento muy sostenido de muchos economistas, del establishment de los economistas que el año pasado no tenían muchas expectativas de que el gobierno lograra
efectivamente bajar la inflación. Y este año se da lo mismo, el gobierno muy decidido a cambiar el paradigma del funcionamiento de la macroeconomía para contradecir las inercias argentinas, y muchos economistas que ponen en duda que esta nueva caja este nuevo instrumental que el gobierno cree tener como muy estudiado en cada uno de sus tornillos, puede generar resultados positivos. Es decir, de alguna manera la recuperación de la iniciativa es volver a desafiar la inercia conceptual y la matriz conceptual de los argentinos a la hora de pensar estas cuestiones como la inflación o como los ajustes o como libertad en la flotación. Esto es interesante. Economistas próximos al gobierno dicen esto: basta de esclavitud con el pasado, todos estamos condicionados o imaginando que va a pasar lo que la historia argentina te muestra que pasó. Por ejemplo, la devaluación. Bueno, vean, acá esto dice el gobierno y economistas muy próximos. Acá tienen. Traten de romper un poco el esquema de la matrix de pensamiento que tienen, porque esto es nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque hay equilibrio fiscal, monetario, porque las cuentas están acomodadas. Bueno, esto es lo que está diciendo el gobierno. No, hubo unas temporada corta de superávit fiscal en el inicio de la convertibilidad y hubo una temporada también corta de superávit fiscal en los primeros años del gobierno de Kirchner, pero claro, durante esos primeros años del gobierno de Kirchner no se pagaba la deuda porque estaba en default, entonces había muchos recursos para destinarlo a otros destinos, pero sí, es verdad que deuda al día, equilibrio, superávit fiscal, que incluso el gobierno se está poniendo metas aún más exigentes de las que le fijó el Fondo Monetario, y un programa monetario ultra ortodoxo hace rato que no se ve, con lo cual ahora, hasta hace una semana discutíamos si había un atraso cambiario artificial porque el tipo de cambio lo pisaba el gobierno mediante intervenciones en los mercados de bonos. Ahora está el mercado libre y se fue para abajo. Es un tipo de cambio que a muchos les molesta o les hace ruido o no les sirve para sus expectativas de negocios, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue. El lunes será otro día y ahí los mercados van a... Y esto es largo, pero el inicio es bueno. Bueno, Guada. Hace su recorte, bueno. Bien. Gracias, Guada. Nos reencontramos el lunes. Igualmente, ahí vamos. Bueno, largamos este Viernes Santo. Les voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Está Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional del PRO, pero también es candidata a legisladora por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bien. Está Ariel Korenberg, que es economista. Está la taza de Ariel Korenberg, que lo sigue a todos lados. ¿Hace cuánto esa taza te sigue en tus giras televisivas? Hace más de 5 años. Empecé acá con la taza. Bien. ¿Esa es una taza alta o no? ¿Invertirías en esa taza?
Yo invertiría. ¿Qué tiene esa tasa, Korenberg? Porque yo te vengo desde el antiguo canal La Nación, veo observando que vos llevas tasas a los canales. ¿Qué es lo te da seguridad? ¿Qué líquido tiene eso? Bueno, en teoría tengo café, que es mi droga, digamos. Bueno, ¿Tasa o dólar? Tasa o dólar. Está Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, porque vamos a hablar del tema jubilatorio. ¿Hay alguna reforma jubilatoria en vistas? Y sobre todo, ¿cómo están las jubilaciones contra la inflación? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, 2 escenarios a analizar, ¿no? Bien. ¿Querés empezar vos? Dale. ¿Qué tal? Se habla mucho del tema de jubilatorio. ¿De dónde sale la plata que ganan los jubilados hoy? ¿De la seguridad social o de qué otro lugar? Observen esto porque detrás de cámara charlamos y se sorprenderán con algún dato. No, nosotros tenemos técnicamente un sistema de reparto asistido. La mitad del financiamiento viene del trabajo, aportes y contribuciones, sí, y la otra mitad, el aporte fiscal, que son impuestos. Ahora, es de alta complejidad porque, por ejemplo, en la mitad, que es el aporte, de aporte en términos de lo que pone el trabajador y el empleador, ahí tenemos prácticamente un 50% de trabajo no registrado en negro aporta 0. Pero ayúdame con esto. Siempre se dice, necesitas 3 trabajadores formales activos aportando al sistema para sostener a un trabajador pasivo. Es decir, el dinero de la seguridad social debería ser 3-1, 3 activos contra un pasivo. Mira, y la verdad que está roto la ecuación porque hay solo 1,6 activos aportando a un pasivo. Bien, si hay 1,6, ¿el resto del dinero sale del Tesoro? Pero por eso te digo que hay un doble aporte y es el aporte fiscal, del cual no se habla. Y ahí tenemos un problema también muy grave porque, primero, nosotros tenemos un sistema que apunta a formas de producción que no existen en el mundo. Es del Fordismo, ¿no? Cuando se habla del esquema bismarquiano, tantos activos por tantos pasivos exclusivamente, no se tiene en cuenta la complejidad que hoy existe en el campo laboral, que va ligado íntimamente al resultado de lo previsional. Del aporte fiscal, y digo como dato a resolver, en la parte del León la pone el IVA, que tiene un ducto directo que el va impuesto, el IVA. Claro. Hay un ducto, cuando vos pagás el IVA, que va directamente a la seguridad social. Es más o menos un promedio del 11% lo que aporta el IVA. Esto se fue reemplazando en el mundo, lo que es el financiamiento de impuestos al consumo, por otro tipo de aportes, de rentas y demás. Por lo cual, de ahí la complejidad de un tema a resolver que no se resuelve exclusivamente, subimos la edad, bajamos la edad. Ahora vamos a plantear qué se necesita para tener mejores jubilaciones, más allá de la decisión o no de cada gobierno. Una semana estamos cumpliendo o cumpliremos 3 ruedas hubo, sin cepo. ¿Qué pasa con, somos todos arquitectos, techo, piso de la banda? Por ahora más cerca del piso, ¿no? Lo más relevante es haber salido del cepo, más allá del sistema cambiario. El sistema cambiario en Argentina es transitorio. Hace más de 70 años que estamos en un régimen inflacionario con impacto en el dólar a raíz del desequilibrio fiscal. Lo importante acá es el ancla fiscal, que se sostenga, y voy a decir algo más profundo, que se sostenga más allá de la voluntad del presidente. En la medida que tengamos una oposición que no está de acuerdo con el equilibrio fiscal, a mediano plazo tenemos un problema. Entonces, lo que tenemos es un presidente con convicción de tener equilibrio fiscal y no financiar emitiendo dinero, gasto público improductivo, ¿sí? Ahora, bien, dado que Argentina está saliendo de una quiebra, que eso toma mínimo 3 años, según el ranking de viene para una empresa en un país desarrollado. ¿Una quiebra? ¿En qué sentido una quiebra? Porque está quebrado el sistema previsional. Los bancos estaban al borde de la quiebra, porque estaban otorgando únicamente crédito a un estado insolvente. Y está quebrado el mercado de trabajo, y eso lleva a la quiebra del sistema previsional. Y la quiebra del mercado de trabajo arrastra décadas, porque tenemos la ley de contrato de trabajo de la década del 30 de Mussolini.
por el cual ahora estamos con inteligencia artificial y ni siquiera nos hemos adaptado al boom viejo boom de las TICs. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es, salimos del cepo, ahora se puede regularizar la actividad económica y hay perspectiva de que el crecimiento económico va a salir fortalecido, profundo y fortalecido, porque un país sin importaciones no funciona. 70% de las importaciones son bienes de capital e insumos intermedios, y eso prácticamente en el gobierno anterior estaba prohibido. Bien, déjame dar una vuelta, quiero pasar por Guadalupe. Yo sé que vos vas a hablar quizás de lo municipal, sos candidata a la ciudad, pero la novedad fue que hace muchos años Argentina venía con cepo, solo pocos años con el gobierno de Macri se levantó. Esto está de 2011, este control de cambios. ¿Cómo evalúas estas 3 primeras rondas? ¿Qué impacto podría tener? ¿Estás atenta a inflación sí, inflación no? Me parece que claramente salir del cepo es algo que era necesario y lo dicen todos los economistas. Después hay que ver si es sustentable, si es sostenible, cuál es el impacto para la población y sobre todo, déjame decirte que es lo que me parece que este gobierno, o es lo que dificulta la comparación, es, bueno, cómo generamos genuinamente el ingreso de dólares, cómo exportamos, cómo producimos, qué país de desarrollo. Me parece que eso es lo que en definitiva te hace sustentable un plan económico cualquiera. Pero me parece que están los economistas y los que saben de previsional mucho más que yo. Ricardo Delgado es economista también. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas noches. ¿De dónde sacamos los dólares? ¿De la minería, del petróleo, del campo, de lo que va a comprar el Banco Central? Bueno, me parece que en estos 3 primeros días quedó claro que hay una muralla de dólares ahora en el Banco Central, casi 15.000 millones de dólares más de los que había el día viernes, básicamente el aporte del fondo el día martes de 12.000. El Banco Mundial puso 1.500 millones de dólares más. Y la pregunta más relevante para dar sustentabilidad al esquema es justamente esa, ¿no? De qué manera vamos a generar divisas en una economía que no está acostumbrada a generarlas más allá del sector sojero, que ahora está empezando a, por su estacionalidad, a vender dólares al Banco Central, y que me parece que desde el punto de vista de la coyuntura, para la semana que viene hay que preguntarse si el dólar no se va a acercar a los 1.000, ¿no? Hay factores bastante claros que hacen pensar que hay todos los incentivos para que eso suceda, por lo menos en el muy corto plazo. ¿Cuáles son? Dígame, porque es todo totalmente contraintuitivo. Todos crecimos y vivimos en un país en donde el dólar siempre te daba tortícolis porque era para verlo para arriba, no para abajo. Explíquenos cómo es que va a acercarse al piso de 1.000. Bueno, a ver, lo primero es lo que se planteaba antes, el superávit fiscal y la escasez de pesos en el mercado, una cuestión estructural que hay que celebrar sin duda. Lo que decíamos recién, esta muralla verde que tiene el Banco Central con casi 15.000 millones de dólares más de los que tenía el viernes de la semana previa, hace una semana atrás. Estamos viendo los efectos financieros claramente de que los importadores prefieren hacer tasa de interés. Las tasas de interés en dólares hoy en la Argentina son muy altas, el famoso carry, y no demandan dólares al Banco Central, prefieren quedarse en pesos, financiarse eventualmente afuera y hacer un cronograma de pagos con sus proveedores del exterior. Eso lo estamos viendo también, fue lo que pasó en los últimos días. ¿Lo puedes explicar para todos? ¿Cómo es el carry trade? Yo sé, pero escuchamos tanto. ¿Cómo es? Hace paso por paso, como los libritos en la librería que dice pensamiento de Nietzsche para principiantes, pensamiento de Lacan para... Carry trade para principiantes, dale. Bueno, básicamente lo que sucede es que hoy hay escasez de pesos, la tasa de interés ha subido en el sistema y hoy hay toda la presunción, y de hecho los 3 primeros días así fue, que el dólar no solamente se va a apreciar en términos reales, o sea, contra la inflación, sino que está cayendo. Empezó en 1.250 y cerró el miércoles en 1.160. Entonces ahí ya tenés un doble efecto, y probablemente, como ya estamos viendo, por ejemplo, los camiones en los puertos de Rosario y de todo el complejo sojero
haciendo fila para empezar a liquidar, por el hecho de que además el 30 de junio se termina la suspensión o la rebaja temporaria de las retenciones. Y además estamos diciendo que los importadores en muchos casos ya tienen suficiente stock, prefieren decir, señores, como el dólar va a bajar, me pongo en pesos o tomo dólares de afuera, los convierto a pesos y los coloco a una tasa de interés, y eso obviamente también desinfla el dólar en el mercado ¿A qué local. tasa? Yo quiero ser... hoy se me antojó que quiero ser carry trader. Enséñame. Bueno. Agarro, tengo acá dólares. Tengo un termoselladito lindo, listo, cara grande. ¿Qué hago? ¿Los vendés? ¿Los vendemos? Acompáñenme. Todos podemos ser en sus casas. Acompáñenme. Vamos a hacer carry trader. ¿Cómo hacemos? Los vendés. Sí. Agarrás los pesos y lo colocás en un fondo común de inversión en pesos, por ejemplo, o en un plazo fijo. Y entonces, si todo marcha bien... ¿Cuánto me da? Esto, pará. 100 dólares. Bueno, depende poquito... del instrumento, pero depende del instrumento. Gustavo, sí, claro, digamos, me puede corregir. La última licitación de esta semana del Tesoro, las LECAP, que son un instrumento del Tesoro, pagan a plazos muy cortos entre el 3,5 y casi 4% mensual. Entonces, es una tasa interesante en dólares, teniendo en cuenta la perspectiva de oferta de dólares que hay en el mercado. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, podemos discutir, y yo tengo varias cuestiones ahí. Hay además, y esto me parece que vale la pena decirlo, Diego, empieza a ver en estos 3 días el efecto de la salida del cepo, que vale la pena decir, el cepo se eliminó para los particulares, para las personas humanas, no para las empresas. Las tesorerías de las empresas locales no pueden operar libremente con dólares todavía en la Argentina. Y eso me parece que es un dato que también hay que tener en claro. Pero más allá de eso, lo que hemos visto es que en estos 3 días de rueda, los hogares, nosotros, compramos casi 600 millones de dólares. ¿De dónde salieron estos 600 millones de dólares? Básicamente de la posición de los dólares que tenían los bancos. Los bancos tenían muchos dólares, se habían hecho de dólares justamente temiendo algún impacto, digamos, por el acuerdo con el fondo y la incertidumbre de las semanas previas, y esto todavía no está impactando en el mercado único y libre de cambios, que es el mercado al que hay que mirar todos los días. Ahora, Ricardo, ¿puedo? Sí, estaba la dama. Perdón, dale. Por favor. No, acá somos todos muy sensibles. No, Ricardo, vos recién hablabas de la escasez de pesos y que están subiendo las tasas. A ver, la escasez de pesos te garantiza más o menos que el tipo de cambio no se va a escapar, pero también te pone un precio más alto al costo del dinero, y te lo pregunto en términos de actividad económica, de consumo. ¿Qué efecto puede tener esto? Bueno, es difícil que en un contexto de este tipo el consumo crezca. De hecho, los niveles de consumo, en particular del consumo no durable, alimentos en particular, siguen muy planchados. Y es parte de lo que, a mi juicio, hay que empezar a recalibrar ahora, que es que la tasa de inflación probablemente también empiece a bajar o no sienta los impactos que a priori todos nosotros, los economistas profesionales, veíamos a partir del acuerdo con el fondo y la devaluación, ¿no? Entonces hay que empezar a recalibrar todo eso, pero sin duda va a ser muy difícil que la actividad económica con niveles de tasas de interés como los que estamos teniendo en dólares pueda recuperarse sustancialmente. Bien, toma agua. Espera, descansa un poco, Ricardo. ¿Qué opina Koremer y qué opina Lu? No, yo tengo una pregunta para los economistas, que es uno de los cuestionamientos que vienen de la oposición más dura al plan del gobierno, es que el carry trade es la bicicleta financiera que resta pesos para obtener ganancias muy seguras por tasas de interés y lo saca de la posibilidad de inversión. ¿Cuánto hay de acertado en ese cuestionamiento? 2 elementos. Superávit fiscal con control monetario no hay desde 1899. Primera vez que lo vemos. Pero eso, ¿cómo responde? No entiendo el link entre eso y la pregunta. Elemento novedoso por el cual liberar el ancla cambiaria tendría algún remesón inflacionario, pero corto. Porque vos tenés control monetario estricto y superávit fiscal. Eso está claro. No tenés impulso de exceso de oferta de pesos. Segundo, una de las medidas, y fíjate vos qué pragmatismo, porque no,
uno no lo pensaría por parte de este gobierno, es que la entrada de capitales de no residentes tienen que permanecer 6 meses. Sí. Por eso hay que ver lo del carry trade. En todo caso, hablarán argentinos que están dispuestos a entrar. Exacto. Pero los no residentes tienen un plazo mínimo, a mi grueso entender, esta opinión particular, tendría que ser mayor todavía, pero bueno, son 6 meses de plazo como para que vos tengas la posibilidad de retirar los dólares. Por lo tanto, está acotado el monto de carry trade que se pueda generar. Pero vos decís, ella te pregunta por si la bicicleta financiera famosa que tantos momentos de la historia argentina. No habrá bicicleta, especialmente tanta bicicleta, porque por estos 6 meses. Por estos 6 meses y sobre todo por el control monetario. O sea, si vos tenés un sector público que se financia genuinamente con impuestos, no necesitas emitir dinero para solventar el gasto público. Bien, si ustedes tienen control monetario y no hay muchos pesos dando vueltas y la tasa es alta, le pregunto a Ricardo también. Hay sectores de la economía que estaban levantando, el consumo en supermercados más o menos, como altos y bajos. ¿Esto puede generar o incrementar la recesión un poco? ¿Puede haber más recesión en este contexto? Bueno, estamos en un año eleccionario y el consumo es muy determinante. A diferencia de Ricardo, ex jefe mío, uno de los primeros jefes que tuve laburando economista, yo creo que liberar el cepo para el 70% de las importaciones de insumos intermedios y bienes de capital es muy positivo para la actividad económica, por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, que haya, digamos, la posibilidad de flotación cambiaria entre piso y techo, digamos, entre bandas, acotada y que se esté dando ahora paradojalmente esta caída del tipo de cambio, va a reactivar el consumo en algún momento. ¿Qué pensás, Ricardo? Y te pido algún ejemplo. A ver, fulano trabaja en tal lugar. Hoy es así, con este nuevo esquema puede ser diferente. No, a ver, coincido con Ariel, me parece que el gobierno sostener el superávit fiscal es absolutamente necesario. Me parece que no es suficiente. De hecho, por eso necesitamos volver al fondo, ¿no? Tenemos que encontrar siempre un equilibrio en esta economía bimonetaria entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. Y creo que en ese sentido el gobierno ha sido muy pragmático. Siempre ha sido muy pragmático y de hecho no eliminó el cepo, incluso el propio presidente lo dijo, hasta que no tuviera los dólares suficientes, que han sido realmente muy significativos a partir de la semana pasada. Dicho esto, yo creo que hay efectos reales de estas medidas, si se sostienen en el tiempo, que pueden ser impactantes. Yo, no veo ningún proceso de corrección de precios relativos y sobre todo del retraso del tipo de cambio. Claramente vamos a seguir teniendo inflación, que seguramente, como decíamos antes, va a haber que recalibrarla, probablemente esté más cerca del 4 o incluso por abajo del 4 la de abril, en tanto y en cuanto se sostenga este tipo de cambio bajo, ahí cerca del piso de la banda, pero con 4% de inflación y, como decíamos antes, un dólar que sigue cayendo, todas las discusiones que los economistas profesionales tuvimos a lo largo, te diría, de los últimos 6-8 meses sobre el retraso cambiario van a volver a resurgir. Y eso, obviamente, con retraso cambiario es muy difícil crear empleo en la Argentina. La competitividad de los sectores que generan empleo en la Argentina a este tipo de cambio se les va a hacer muy complejo resolver esa cuestión. Explica para todos por qué el tipo de cambio bajo produce esto que vos comentás. Básicamente porque los costos laborales en dólares son altos comparativamente con los costos de los socios, Brasil, Uruguay, Paraguay y el mundo en muchos casos. Depende de los sectores y depende cada una de las actividades, pero evidentemente hay un costo laboral que en la Argentina ha crecido fuertemente. ¿Esto quiere decir que hay que devaluar y que la devaluación es la solución de los problemas? No. Evidentemente el punto de fondo es desregulemos más, bajemos impuestos a los sectores de manera más inteligente, démosles incentivos a los sectores productivos para que generen empleo. Yo creo que todavía ese capítulo hay que pasar esta primera etapa, y yo lo entiendo, y es absolutamente necesario hacerlo, y ojalá que así sea, sin cimbronazos. Por suerte estos primeros 3 días han sido muy calmos, pero digamos, la agenda que viene hacia adelante en términos de
creación de puestos de trabajo, en términos de generación de dólares de manera productiva, de manera que no estemos dependiendo cíclicamente de asistencias externas y de cuestiones que son solamente, que apuntan exclusivamente o casi todo, casi en su mayoría a lo financiero, me parece que es importante. Ricardo, vos hablás de que hoy estamos en atraso cambiario. Pero sin embargo, es un precio que puso la oferta y la demanda. ¿Qué puede hacer el gobierno ante eso? Bueno, el gobierno dentro del acuerdo con el fondo puede intervenir adentro de la banda. Cosa que el presidente no iba a hacer. Pero para comprar, adentro de la banda, para comprar. Por ejemplo. ¿Vos decís que claro, tendría que ya actuar para ponerlo más arriba? Bueno, a mí me parece, no, a ver, digamos, este es un proceso secuencial y de construcción de nueva credibilidad. Digamos lo siguiente, el Banco Central en particular tiene que reconstruir en estos días y semanas credibilidad, porque hasta el viernes pasado el esquema cambiario era de un tipo de cambio casi fijo con una devaluación al 1%, un cuasi fijo de tipo de cambio. Salimos de eso y por suerte lo estamos haciendo sin cimbronazos, justamente porque hay una asistencia muy fuerte del Fondo Monetario en particular, pero bueno, ahora hay que reconstruir credibilidad. Y me parece que está bien flotar y está bien trabajar adentro de la banda. Lo que no me parece bien es, a mi juicio, en términos de vuelta, de los equilibrios, digamos, si querés, productivos de la Argentina. Bueno, pero este es el dilema, Ricardo. ¿Cuál es el dólar que nos guste a todos? Claro. ¿Cuál es nos vamos a poner todos en esta mesa, somos sectores diferentes, cada uno piensa un dólar. Yo como profesional independiente quiero un dólar que me permita tener en dólares el salario más alto de todo. Si fuera otra actividad, a lo mejor me queda corto. ¿Cuál es el dólar de equilibrio que nos contenta a todos? Ricardo, a ver si entiendo bien. Me parece que lo que usted plantea es que la competitividad y la productividad podría lograrse de dos maneras. Una es a través de un atajo que es la devaluación, bajar el costo del salario, que eso es lo que el gobierno no quiere hacer y además este nuevo esquema no lo permite porque el mercado está decidiendo el precio del dólar. Y otro es un camino mucho más estructural, por ejemplo, de reformas laborales, de fin de regímenes de excepción, de mayor competitividad de la matriz productiva argentina. Ahora, ese camino, que es el más genuino, el más profundo y nos saca de la conversación de si bajar el dólar o subirlo, es un camino de mediano o largo plazo. Entonces, ¿cómo se produce productividad, se genera mayor nivel de empleo y con salarios interesantes? Mientras tanto, si el dólar sigue bajando y ese camino todavía no se recorre. Bueno, claramente, la discusión del tipo de cambio es una discusión eterna y los economistas y todos nosotros en la mesa tendremos una opinión en particular al respecto. Lo que sí vale la pena decir es que los gobiernos de Cristina Kirchner, del primer gobierno de Cristina Kirchner hasta hoy, se enamoraron siempre de los tipos de cambio bajos, básicamente para dar la sensación de que los salarios, los ingresos en dólares valen más. ¿No? Y eso me parece que se ha exacerbado. Cuando podemos discutir atraso cambiario o no, le podemos poner el nombre que querramos, pero cuando vemos 600.000 argentinos en las playas de Brasil, cuando vemos que hay una enorme cantidad de sectores, el sector textil en particular, que tiene precios en dólares que son exorbitantes, cuando vemos, hay algunos problemas. ¿Se resuelve con la devaluación? No se resuelve con la devaluación. Pero sepamos que hacia adelante la creación de puestos de trabajo, que me parece que tiene que ser parte del pilar, de uno de los pilares centrales de cualquier gobierno democrático, se va a hacer difícil. Hoy no tenemos un problema de desempleo en la Argentina, pero tengamos cuidado, porque si sigue este set de precios hacia los sectores o hacia las actividades productivas, bueno, podemos tener algunos inconvenientes. Bueno, a ver, hay un alumno en el aula que quizás quiera desafiar al profesor. Ariel Korenberg. No, va en el mismo sentido. Le voy a... Animate, trajiste la taza, dale. Korenberg, le voy dale. a contestar a Luciana. Mirá, la reforma laboral se tiene que dar ya. Ya. Sí, pero ¿sabés desde cuándo que esperamos hacerla? De la ley Muchi y Alfonsín. Sí, totalmente. Las leyes que regulan el mercado de trabajo son de la década del 30 y afirmadas
digamos, con sello desde el año 43. Bueno, y eso es una Entonces, en barrera algún que el momento hay que presidente Milei hacerlo. no pudo atravesar. Ahora, no hay reforma previsional sin reforma laboral. No lo hay. Guadalupe, déjame dar una vuelta. Guadalupe. Me parece que es cierto, claramente. Digo, de resolver la cuestión previsional es algo que tenemos que hacerlo. Creo que había una oportunidad enorme para poder hacerlo en el Congreso en estos años. La verdad que, sobre todo en este último año y medio, y no pareciera haber una voluntad política, y lo mismo con la reforma laboral. Fue por decreto. Me parece que son temas que ya la sociedad nos dijo que sí, hay un consenso bastante grande de todo el arco político que hay que hacerlo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral? Algo Porque concreto. todo el mundo de reforma laboral evocativa de los 90, los sindicalistas se quemaron con fuego cuando aceptaron en los 90 lo de Menem. Muchos que estuvieron ahí tienen la memoria de que les dijeron, ustedes acompañaron traidores, y hoy están muy, muy firmes tratando de resistir. Salvo algunos, la UOCRA, ya sabemos cuáles, las indemnizaciones. Concretamente, ¿qué se necesita cambiar según ustedes? Semino, ¿qué se necesita? Decime dos cosas en función que Mirá, pueden mejorar algo para la Yo lo jubilación. veo, digo, a todo esto que es tan interesante y que se estaba debatiendo, quiero incorporar la cuestión social. Es decir, los efectos sobre aquellos que hoy cobran $350 y que no se puede vivir con eso en Argentina, y son 6 millones de argentinos que están con esos saberes. El haber del jubilado, del pensionado, viene perdiendo poder adquisitivo desde el 2013 hasta el día de hoy. Por lo cual, ¿qué tenemos hoy? Un deterioro del sector que realmente hay que resolver desde algún otro lado, que no tiene que ver con la seguridad social, porque no hay tiempo. Hay que aplicar acción social. ¿Qué quiere decir no hay tiempo? Se mueren. Ah, Es decir, esta es mi opinión como viejo viejólogo. ¿eh? Es decir, después de 40 años de hacer gerontología, soy mi propio objeto de estudio. Está muy No bien. cualquiera. Está muy bien. Pero en la atención diaria, vos ves que la persona mayor en Argentina no puede comprar medicamento, no puede comer lo que necesita, no puede estar bajo de un techo confortable o mínimo. Y realmente han perdido la calidad de vida y muchos pierden la vida. Nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día. Lo mismo hace un colega nuestro en un hospital y demás, y lo palpa. Yo quiero traducir esto y ascribir a la necesidad de que se piense desde la complejidad, porque si no estamos los argentinos 2 puntos una recta. Es decir, solucionamos el problema del dólar, se soluciona el problema social. Es decir, creo que si no se toman las dos dimensiones, hay un colega mío, orden de apellido, que nos dice permanentemente, conforme lo que él representa en términos de nombre, que es como andar en un colectivo donde tenés que arreglar el motor mientras está en marcha y hacerlo para que no se te sigan cayendo los pasajeros por las ventanillas. Ahora, Eugenio, la hipotética reforma previsional que salga junto con la laboral, me parece que apunta más a darle sostenibilidad al sistema, ergo a solucionarle los problemas al fisco, que como dijiste vos, está poniendo el 50% de lo que se reparte todos los meses, y no tanto a mejorar los saberes de los jubilados. ¿Me equivoco? No, por eso digo que hay que tomar dos dimensiones del tema. Es decir, una reforma previsional, me tocó trabajar en algunos otros países, es de una gran complejidad. Hace falta fuertes consensos políticos y sociales para hacerlo. Posiblemente por eso no se haya tratado en el Congreso durante todo este tiempo. Entonces, me parece que si no se toma dimensión de lo que hay que hacer y seguimos aplicando el criterio de 2 puntos una recta, es decir, vamos a estar complicados porque la situación, yo no lo quiero dramatizar, no quiero agregar algo que es una visión de los que no vemos ni proyectos ni vemos expedientes. Vemos a esa persona de carne y hueso que como sujeto está sufriendo. sí. Entonces, ¿qué voy? A que hay que conciliar cuestiones que no se van a poder resolver desde la seguridad social.
Es decir, pero tenerlas en cuenta porque hay que aplicar otro tipo de recursos para que no ocurra esta crisis humanitaria en la que estamos sumergidos y que es transversal a las diversas administraciones, ¿no? A ver, Ariel. Las jubilaciones se pagan con ahorro. El sistema jubilatorio es un sistema de ahorro obligatorio para jubilarnos. En el sistema de reparto, los aportantes actuales pagan las jubilaciones presentes. En el sistema de capitalización, los que contribuyen a su propia jubilación. AFJP. Veamos por qué llegamos a esta situación, si me permitís 2 minutos. ¿Sabés por qué? Un minuto te doy, un minuto. El Porque... Congreso es corresponsable de la quiebra del sistema previsional. Decidió no auditar la estatización de las AFJP, que no fue una estatización del sistema de administración de nuestros fondos, sino que se llevaron nuestros fondos. Hoy ahí hay cero, cuando había 30.000 millones de dólares. Si eso se hubiese reinvertido bien, hoy habría el triple, 90.000 millones de dólares. 90 veces más que la reserva del Banco Central. Entonces, de ahora en más, haya sistema de reparto o haya sistema de capitalización o un mix intermedio, que es nuestra propuesta, el Estado no se tiene que apropiar de los aportes que sirven para pagar jubilaciones. Muy simple. Ricardo Delgado, ¿estás allí todavía? ¿O te fuiste a dar una ducha, tal vez? Bien, está muy bien. ¿Vos recordás cómo fue la estatización de las AFJP, que fue, a los ojos de Cristina, etcétera, el gran gol para el kirchnerismo de Vudú, ¿no? Que es su gran bandera? ¿Qué pasó ahí? Porque ya estamos todos repitiendo la historia. ¿Qué recordás que pasó ahí? Bueno, eso fue en el 2008, en plena crisis, en la gran recesión internacional 2008-2009, la quiebra de Lehman Brothers y de los bancos americanos, lo recordaremos. El Estado allí se hizo de más de un punto del PBI de financiamiento en ese momento y en un stock, lo que hoy es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en ese momento eran 10 puntos del PBI. 10 puntos del PBI eran 60.000 millones de dólares. Serían hoy 60.000 millones de dólares. Bueno, lo que ¿Pero pasaba... qué quiere decir? Perdón, yo hoy estoy que lo tenemos que entender todo para todos. El famoso plan todo para todos. ¿Qué quiere decir se hizo de un punto del PBI? ¿Cómo se hace concretamente? Bueno, los fondos que iban a las AFJP, que eran compañías privadas que administraban fondos que voluntariamente los aportantes dirigían mensualmente hacia ellas, fueron captados y eso era el equivalente a un punto del PBI, fueron captados por el Estado en ese momento, capturados por el Estado. Recordemos que era un sistema que tenía muchísimos problemas, ¿no? Era un sistema que terminó financiando, por ejemplo, el final de la convertibilidad. Pero no por eso había que robarse los 30.000 palos que sirven para pagar mejores jubilaciones. No, Ariel. Bueno, pero hoy es cero. Pero convengamos lo siguiente, era un sistema que financiaba el déficit fiscal del final de la convertibilidad, básicamente los bonos que emitía el final del gobierno de Carlos Menem, por un lado, y por otro lado, las comisiones eran excesivamente elevadas. Eso también hay que decirlo. Seamos claros, se terminó usando las AFJP para colocarles títulos que posteriormente fueron defaulteados. Totalmente. Básicamente fue eso. Bien. Totalmente. Los jubilados estuvieron con la estatización mejor, peor, igual. ¿Qué pasó con eso? A ver. Perdón, y 80% de los aportantes a la FJP votaron por el jefe de gabinete Alberto Fernández, que dio la opción para seguir en las AFJP. La decisión de estatizar fue antidemocrática. Hubo una opción anterior, porque en realidad las FJP se manejaron con la promoción del Estado y fueron en muchos casos un mostrador más del sistema financiero o de sindicalistas. Hubo 23 AFJP de inicio, quedaron 8, los de los sindicatos fueron desapareciendo, pero se vio sindicalistas más rellenitos, con más colesterol. Pero en paralelo, lo que capitalizaba y se hacía referencia era una parte de lo que aportaba el trabajador que no era suficiente en relación a lo que debía recibir o debía tener, porque había una cantidad de gastos administrativos, comisiones, que cuando uno veía la cuenta desaparecían en el trámite administrativo. Inclusive hubo un intento
de reestatización en el 2006. Muchos recordarán que el presidente Kirchner hizo un acto en la Casa de Gobierno donde pasó parte de su familia, que estaba en Orígenes, pasó al sistema público, después se recompuso con la pelea que tenía con el sistema financiero y ahí duró hasta el 2008. Y bueno, historia que se estaba contando. El tema de los fondos previsionales tiene dos dimensiones. Ponerle Chile. Los chilenos no creo que estén muy felices, cada uno de ellos, con lo que cobran por la jubilación. Pero la plata que manejan las AFJP es una gran masa de financiamiento de la actividad económica de todo Chile. Es fundamental, por ejemplo, para financiar líneas de crédito hipotecario, porque compran los fondos. Es el mercado de capitales. Es el mercado de capitales de Chile, es el fondo previsional. No, pero beneficia a los chilenos en esto concreto. Durante la pandemia hubo retiros extraordinarios Muy que no deberían igual en ocurrir Chile. por este monto, 50.000 millones de dólares, equivalente a lo que Argentina exportó en el 2023. Claro. Bueno, y uno de los debates precisamente era que retirar esa plata la sacaba del mercado de capitales y podía impactar en el crecimiento de Chile. Y le resta fondos de su jubilación propia. Nadie retira lo que no tiene. Un aporte En la pandemia, si hubiéramos tenido esos ahorros que el Estado lo gastó en despilfarro, hubiésemos tenido un monto equivalente para poder pasar la pandemia mejor. Mientras tanto, en otra república argentina, una parte que es la ciudad de Buenos Aires, en algunas encuestas dan que iría primero, por ejemplo, con 26 puntos, Leandro Santoro. Para alguien que aterriza su plato volador y se había ido unos años de la Argentina, dice, ¿en qué anda la ciudad que siempre fue del PRO? Mira, puede ganar Santoro. Explíquele al señor que viene de viaje, ¿qué pasó? Pasa que el 18 de mayo hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, convocadas, adelantadas por el jefe de gobierno, y dicen eso las encuestas. La verdad que no lo sé. No pareciera que Santoro vaya a sacar mucho más que lo que saca habitualmente. Pero con eso, por ahí, primera minoría, ¿o no? Pero lo que sucede es que el gobierno de la ciudad, producto de su falta de gestión, producto de su abandono en tan poco tiempo, hace que no sea una opción electoral. El problema es que si el gobierno, cuando gobernaba Larreta, nosotros hemos ganado siempre al kirchnerismo. Es más, en la reelección de Larreta en el 19, donde perdimos la nación y perdimos la provincia de Buenos Aires, se ganó en primera vuelta con el 51% de los votos. Entonces, bueno, no existía Milei, ¿no? Seguramente, sí, pero digo... Eso cambia todo. Pero sí, seguramente, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que incluso todos los actores que estaban dentro de Juntos por el Cambio tampoco decidieron ir con el jefe de gobierno actual. Claramente nadie quiere salir a defender una falta de gestión. Se desintegró también toda esa coalición desde en otras provincias no, en otras provincias se presentan en forma conjunta. Acá evidentemente nadie quiere, al menos nosotros, yo no quiero defender una gestión en la cual no me siento parte, en la cual se olvidaron de los porteños, en la cual la inseguridad, la suciedad, no hay planificación, no hay ninguna demostración de nada, donde no se trabaja, la verdad a mí no me interesa defenderla. O sea, entonces prefiero seguir haciendo lo que hicimos siempre, que es recordar esa ciudad que podemos tener, que donde hay problemas que hoy hablamos, que antes no eran problemas, y dejamos de pensar cómo podemos seguir la construcción de la ciudad futura. Gobernar la Ciudad de Buenos Aires claramente es algo complejo. Tenés 3 millones de habitantes, entran 3 millones, tenés que trabajar todo el día. Si no trabajás, si te desentendés, si rompes un método, en 2 minutos la sociedad te avanza en cada calle. Y es lo que pasa hoy. Preguntás a un porteño, ¿cómo está la ciudad? ¿Está mejor o peor que hace un año y medio? Peor, te dicen todos. Estuvo Hernán Lombardi, perdón, Diego, hace unos días aquí y hizo otra lectura que se escucha a veces en la ciudad, que es que en el último año y pico durante las elecciones, Larreta, que estaba, por supuesto, subido a la campaña por la elección nacional, dejó de mirar tanto a la ciudad y la ciudad empezó a tener problemas que se continuaron. Seguramente tenés siempre cosas para mejorar. Claro, es una ciudad complejísima. Ahora está mucho peor. No era un tema la basura en ese momento. No era un tema la inseguridad. Vos hoy tenés como respuesta frente a que tenés la posibilidad de que alguien te robe un tótem. Es más, metete en la página de la Ciudad de Buenos Aires, en el mapa del delito, y fíjate cuándo son los datos del mapa del delito. Diciembre del 2023. Ni siquiera sabemos los tótems, si están bien puestos, cuál es la repercusión, quién toca, qué problemas se solucionan con eso. Diciembre del 2023 son los datos del mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en mayo del 2025, abril de mayo del 2025. Entonces, no es solamente eso, es la falta de gestión.
es haber roto un método, es haber dejarte de haberte obsesionado todo el día. Vos, frente a un problema, en la explicación de Lombardi, frente a un problema, la respuesta de ellos es explicarte el problema y encontrar culpables. Nunca escucho una solución. Bueno, frente a eso, ¿qué hicieron? Supongamos que pasó eso. Duró 1 año y medio. ¿Qué hicieron? La respuesta, 1 año y medio después, para pedirte el voto, ahora es, lo que pasó es que, resuélvemelo, para eso gobernar la Ciudad de Buenos Aires. El contraargumento ahí es, pero cuando gobernaba Horacio Rodríguez Larreta, la 9 de julio era el Camping del Sol de Villa Gesell y no podías pasar y se perjudicaba a los peatones y a los ciudadanos de Buenos Aires y se fue súper contemplativo con todos los movimientos sociales que iban sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Y es un gran éxito de la ministra Petovelo haber logrado que los piqueteros no estén en la calle. Y lo he dicho públicamente un montón de veces. Atacó directamente el foco del gerenciamiento de la pobreza, atacó claramente la credibilidad, empezó a dar directamente las prestaciones sociales a las personas, hizo juicio. Antes el gobierno nacional no hacía eso, oxigenaba. Y yo lo he dicho públicamente y sin ningún resquemor, el éxito de que no haya piqueteros en la calle es de la ministra Sandra Petovelo. ¿No es del Ministerio de Seguridad? La que logró desacreditar, logró el... Pero vos estás haciendo voy a tomar... Ahora me gustó lo que dijo ese miedo de que con 2 puntos haces una recta y voy a robarte y me parece que voy a aplicarlo a todo. Vos querés poner 2 puntos y una recta que es... La única explicación para que la ciudad está más ordenada es Petovelo cortando los circuitos de guita que vos me hiciste referencia a la 9 de julio de los piquetes. Sí. Yo te digo, en esa situación teníamos un gobierno nacional que lo que hacía era oxigenar, dar, no controlar, no permitir el anillo digital entre el gobierno de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, articular con el gobierno nacional. Eso cambió. Hay otro gobierno nacional que decidió, no, yo al gerente de la pobreza que le da para que lo lleve a la marcha, no le voy a dar más. ¿No le faltó decisión? ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que se le recrimina a Horacio Rodríguez Larreta, otras cosas se lo valida, ¿no? En el orden, el método, lo del método es así. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay algo de yo creo que es una lectura contrafáctica. Descubrimos que era posible poner orden en la calle en la avenida 9 de Julio desde el Ministerio de Capital Humano, desde un Ministerio de Acción Social, cuando el mileísmo, la Libertad Avanza, demostró que eso era posible. Antes era una demanda que se le hacía al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, al Ministerio de Seguridad de Nación, es decir, cambió la lógica, la Libertad Avanza. Entonces, cuando Horacio Rodríguez Larreta gobernaba, la demanda era puntualmente a Horacio Rodríguez Larreta por su permisividad en el control de la calle. Cuando vos no tenés articulación con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional y además bueno, pero Guadalupe está bien, no tenía articulación, pero Larreta insiste con que es el rey del consenso y del diálogo. ¿Cómo? Si él lleva esa bandera política, es un poco el reproche o la crítica que le haces a Lombardi. ¿Cómo no construye, cómo no convierte esa bandera política en la posibilidad de dialogar con el poder nacional o el poder de la provincia de Buenos Aires y encontrar una solución? Porque decir que no se podía hacer porque los otros no dialogan, bueno, su bandera política es el diálogo, el consenso. No se decía que no. A ver, vos vas a dialogar. Si el otro no quiere buscar la mecanismo, bueno, pero entonces pero vos podés estar propenso al consenso. Si el otro no quiere hablar, vos ¿qué haces? Digo, lo violentás en la conversación. O sea, es complejo. O sea, pero uno puede proponer. El consenso es de muy patas cortas. El consenso como bandera política que sostiene Larreta no tiene ninguna conductividad. La reforma previsional no se puede hacer sin consenso. Yo creo en una Argentina que es con consenso. No creo en una Argentina que es, si no, no se hace. Estoy de acuerdo. Y me parece un valor en la vida incluso. Sin duda que el consenso, uno dice, bueno, el consenso uno consensúa con su familia. Es virtuoso, claro. Por supuesto. Ahora, en la política es el arte de hacer posible lo imposible. Para un líder político que durante años sostiene que el modo de construir es el consenso y el diálogo, parece una respuesta de muy poco alcance decir el otro no quiere dialogar. Ya sabemos que el otro no quiere dialogar. No estaba diciendo eso, es muy difícil. El desafío es que sentarse a dialogar. Yo no dije que no se podía dialogar. Lo que digo es la situación de cómo cambiabas el piquete. De todas formas, pasó 1 año y medio atrás. Es cierto, no hay más que piquetes y yo reconozco en Petovelo un gran logro.
Ahora, en el camino tenés más inseguridad, está más sucia la ciudad, no hay respuesta y frente a un problema, la respuesta de los candidatos es lo que pasó hace un año y medio atrás. La pregunta es cómo haces ahora, estás gobernando. ¿Cuál es la respuesta ahora? El otro día hicieron anuncios de campaña. Perfecto. Historia clínica digital. Es ley desde el 2016 en la Ciudad de Buenos Aires. La oferta hace 48 horas de la propuesta del gobierno o de la ciudad es algo que ya existe. Inglés desde primer grado, ya está, lo hizo Larreta. ¿Cuál es la respuesta? De nuevo, frente al problema de inseguridad, ¿cuál es la respuesta que me vas a dar? Digo, lo dijo públicamente hace 2 meses. Frente al olor que había en los tachos de basura, la política pública fue spray olor a limón. O la excusa de, como decís vos, me dijo que hace un año y medio pasó. Gobernemos ahora y eso es trabajar. Bien. Mientras todo el mundo toma agua y es una parada de hidratación, yo quiero comentarles que vamos a charlar con Maxi Truso. Miren esta imagen, los sorprenderé. Toma horario para hablar de política y economía. El hombre que creyó que había agua en la pileta y se tiró. Y no había agua. Me refiero al show de Niceto. Hacedor de grandes éxitos, DJ, compositor, músico, viajó mucho. Escuchan este hit. Vos lo bailaste, en algún momento bailaste esto. Desde los 97, 98, Maxi, estás con esto, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Vamos a repasar la historia. El tipo fue guía en el Museo del Vaticano. Guió a Fidel Castro. Un día le dicen, tenés que guiar a alguien. Y no fue así, ¿verdad? Sí. Como él y un séquito muy grande. Y está Fidel Castro. A Julia Roberts guiaste también. Sí, a varios, así, Tom Cruise, varios ahí, acompañando un poco. ¿Conoces al Papa Francisco? Sí. ¿Lo hiciste bailar al Papa Francisco también? No pudo todavía. Pero bueno, pobre el Papa, que esperemos que se esté recuperando. Se está recuperando. Y vos también te estás recuperando. Estamos parecidos. Estamos parecidos. No, eres pobre, está. Podemos mostrar, porque todo elemento es un elemento narrativo. Eso no es un diván, lo que ustedes ven ahora. ¿Se puede ver? Es una cama ortopédica. Porque ¿podemos mostrar una muleta? La muleta, todo cuenta acá. Todo es un elemento. Vean ustedes. Ahí está. Verdad pura, todo verdad pura. Esto, mirá, ahí tenés. Acá tenés. Estamos armando un set de fotos. Maxi Truso, escúchame. Nos vas a contar cómo fue ese episodio donde estabas en Niceto. Vamos a hablar de política también con vos un poquito. ¿Querés? Sí, lo que quieras, yo te sigo. Vos quisiste ser candidato a presidente. No, fue un juego que estaba un poco así, me acuerdo que después de la pandemia el mundo estaba todo convulsionado todavía estaba todo unido, ¿no? Todo estaba, bueno, sigue todo relacionado, ¿no? Y un poco me pareció como una acción disruptiva, un poco así, o simpática, o también de alegría. Entonces, bueno, dije, ¿qué puedo hacer? Ya triunfé como DJ, metí unos cuantos hits. Lo veía un poco para ver cuál era la reacción de todo, ¿no? Como qué reacción había en base a eso. Bien, ¿ya estás viviendo en Argentina? Sí, estoy viviendo acá. Bien. Y estoy contento, muy contento. En algún momento en una entrevista dijiste, te preguntó Daniel Malnati, ¿qué sería lo que harías primeras medidas como presidente? Dijiste algo así como un 1-1, volver a un 1-1, ¿no? Había dicho que quería, en vez de dolarizar, euralizar, porque ya que la Argentina tenía tanta relación estaba tan cerca a Europa, ¿no? Argentina era casi un país europeo, ¿no? Entonces sentía que por ahí podíamos hacer que Argentina sea parte de la comunidad europea. Es que está bien, todo es posible. Señores, en un viernes de Pascuas todo es posible. Todo es posible. Vamos a hablar un ratito con Maxi. Ricardo Delgado está ahí. Siempre tengo miedo que cuando hago un zoom que se vayan. A ver. Sigo acá. ¿Cómo? ¿Vos conocés los hits de Maxi? ¿Este que estabas escuchando? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sin duda. No, y además dijo algo muy, muy relevante que lo había planteado un premio Nobel de Economía. Paul Krugman dijo, la Argentina no tiene que ir a la dolarización, tiene que atarse al euro. Exactamente eso dijo.
¿Y era posible o era, digamos, cualquier cosa total, No. por ahora no tiene un impuesto? Yo creo que no, yo creo que los países serios tienen que tener su propia moneda. El euro es una gran moneda, por supuesto, pero es parte de un esquema político totalmente distinto, ¿no? Bien, veamos qué pasa entonces con Maxi Truso en un ratito, vamos a charlar con vos, dale. Bueno, demos una vuelta más por la economía entonces, finalmente. Expectativas inflacionarias. Delgado, diga una inflación para los próximos 2 meses. Bueno, si se reafirma esta tendencia a la baja del tipo de cambio en los próximos días, probablemente estemos rondando el 4% en abril, que es algo parecido a la inflación de marzo, y probablemente si esto se sostiene, en mayo la inflación empiece de vuelta con un 3. Ahí está. Y después, Bueno, patrón a la baja, descenso. Depende de la decisión de política cambiaria que vaya tomando el gobierno dentro de la banda. Definitivamente ese es el punto. Yo lo que digo es, tengamos cuidado como alerta solamente, con el proceso de formación de lo que se llaman activos externos por parte de las personas. Básicamente, comprar dólares por el home banking. Para que tengamos una perspectiva de esto, en la época de la vuelta del fondo con Mauricio Macri en el 2018, entre agosto del 2018 y julio del 2019, que no había cepo tampoco, las personas humanas, todos nosotros, compramos entre 800 y 1.500 millones de dólares por mes. Esos dólares que salieron del Banco Central, de las reservas que hoy son suficientes, pero que un día quizá dejen de serlo. Muy bien. Bueno, me acompañan, voy a ir a charlar con Maxi. Guadalupe, ¿vos conocés a alguno de los hits en alguna fiesta? Sí, claramente. ¿Cuál conoces? Decilo. No, soy muy mala para entonar y decir nombres, No, pero pero conozco, sí. sí, tengo 50, con lo cual atravesé toda su música estos Gracias, años. querido. No, gracias. Quédate. Sí, todavía me puedo parar por ahora un poco. Contale a los que no te conocen, hay mucha gente que te conoce, a los que no te conocen, hace una autopresentación. Bueno, soy un cantante, un músico que le gusta en torno a la música rodear todos otros tipos, aspectos de la vida. En torno a la música, meter otros aspectos que no tienen nada que ver con la música, meterlos dentro de la música. ¿Sos DJ vos? Sí, comencé como DJ, un poco decir, sí, comencé como DJ se decía todavía en esos momentos. La tendencia, yo empecé con la música a principios de los 80 y un poco en el principio de los 80 empezaban a aparecer un poco los DJs, estaban unidos a la música de los 80, estaban unidos los DJs que eran los que hacían los remixes que hacían famosos muchos grupos de los 80. Entonces ser como DJ era como un poco ser una estrella en esos momentos también, ser un maestro de ceremonias, viste, que a vos te seguían y era el que marcaba las tendencias musicales, los DJs. Acompañaban a la música de los 80, difundían mismo a Michael Jackson, a todos los DJs. Quiero mostrarte al respecto, si me acompaña la producción, algo que no envejece mal. Viste que hay cosas que envejecen mal y hay cosas que perduran en el tiempo. Hay una escena memorable con respecto a... Es música, están tocan los DJs como los músicos. Mirá esto, ¿lo tenemos? ¿Vos te acordás de esto? Sí. Los dos tienen razón, los dos tienen un poco de razón. Papo y Derot, los dos tienen razón un poco en lo que dicen. O sea, ser un DJ no es ser músico, pero puede ser un DJ y ser músico, como puede ser un músico y ser DJ. Pero los dos tienen razón con lo que dicen. Y también lo entiendo a Papo un poco porque es verdad que en un momento los DJs o la música electrónica le quitó cierto lugar o cierto espacio a los músicos. Y entonces eso por ello creo que también se sentí un poco como decir, che, no puede ser que hay menos espacio para los músicos y son todos DJs. Entonces también lo entiendo un poco
poco como decir, che, paren tanto con los DJs y que vuelvan los músicos. Un poco, creo que hay un reclamo un poco de eso, había un reclamo de ese estilo. Hace, ¿cuánto? ¿2 semanas o 3 semanas fue? 3 semanas. Lo de Niceto, que es un boliche, un lugar para tocar. Sí. Y estabas tocando. ¿Y qué pasó? Contanos, porque... Y bien no sé la verdad que lo que pasó. Estaba Ahí está, mirá, veamos. Sí. No, Habla de este prefiero no. muchacho. Ese era mi hermano. Ese. No. Está tocando y... Y se tira así de repente. Mirá cómo me tiré. Claro, cómo me voy a romper la pierna. ¿Qué pasó? No, tenía un poco de... Primero que no estaba ni alcoholizado, ni drogado, ni nada de eso, ¿no? Que no. Estaba como eufórico, contento, por ahí... No sé, sentí que tenía que hacerlo, ¿viste? No tengo una explicación todavía no tengo una explicación. Sentí que tenía que hacerlo y lo hice. ¿Y vos ves desde el escenario si hay agua en la pileta o sí, si todo el mundo se va a abrir? Medio que te digo la verdad, había gente, había gente, lo que pasa es que había muchas chicas donde me tiré. Pero las chicas caras, pobres chicas, tampoco no les podía pedir que me agarren. No entendieron lo que tiré vos entre las chicas, dije, bueno, a ver si me agarran y no. Un poco me agarraron porque si no me hubiese matado mucho más. La verdad que, vos viste cómo me tiré. Sí. O sea, algo me sostuvieron, La verdad que porque si no me hubiese roto todo. ¿Qué? Porque vos te tirás, no es que te tirás para apoyar las piernas. No, ¿Te tirás? no lo había visto. Mirá cómo estoy tirando tipo a la pileta. Una locura, un delirio. Claro, un no se tira panzazo. nadie. No, la verdad que es una locura. Y ahí, no entiendo qué me y ahí pasó. vos te golpeás. Claro, pego con el fémur y me rompo el fémur. Pero Se ve- fractura, no es que se golpea, se fractura. Se fracturó el fémur. ¿Y la claro. cadera también? No, solo el fémur, pero el fémur en 4 partes. Lo que pasó fue que creo que al ver esa tirada, creo que sí, un poco me agarraron, me di cuenta, porque si no me hubiese roto todo. La verdad que estaría muerto. Y ahí vos te vas al camarín. Me voy a una Escuchen especie de esto, camarín. escuchen lo que No, hace le digo, el señor. los chicos que me levantan y me dicen, le digo, mirá, no puedo caminar. Le digo a uno que está ahí, le digo, no puedo caminar más. Llama a alguno y llévenme para afuera, qué sé yo, para algún lado, porque no puedo levantarme. No me podía levantar, esa es la verdad. Me llevan ahí al camarín, estaba un poco dolido, un poco impresionado, un poco choqueado. Pero choqueado no tanto, ¿no? Enseguida tenía miedo, no sé, con una sensación particular que no entendía. Bien, medio alegría y susto, pero no tanto tampoco. Es difícil explicar esos momentos, ¿viste? Cuando dicen cuenta los boxeadores que le dan un knockout, que sienten una sensación hasta placentera a veces, ¿viste? Bueno, una cosa medio extraña. Estás por una parte con la adrenalina que te anestesiaba del dolor no sé, terrible. una alegría también de que por ahí que el show había terminado. No. Ahora es diván, la cama ortopédica se transforma en diván. No, digo que el show había ¿Cómo terminado. era? Pensé que podía seguirlo, igual así. Pensé que lo iba a poder seguir, pero me di cuenta que no. Y canté, me llevan para Y ahí, miren a otra esto. parte, a otro sector. Entonces está el tipo en el camarín, Claro. fracturado. En verdad es como una parte del escenario, no es una parte del escenario, es otro, tienen 2 salones, tiene un Niceto que se llama Niceto B, tiene Niceto B, que es un Niceto más para shows más chicos, me llevan ahí, que me di cuenta después, me lo contaron acá los chicos, me llevaron ahí, desde ahí, yo digo, nada, dentro de todo estoy lúcido, no quiero terminar una noche tan triste, no quiero que terminemos todos tan tristes. Entonces dije, quiero cantar algo y un poco... Y vi que la gente seguía en el lugar, estaban todos ahí esperando que volviera. Y la gente estaba del otro lado y Yo no había lo veía. alguien, tenías músicos tuyos. Los músicos estaban en el escenario. Estaban en el escenario esperándote. Y vos desde el otro lado, sin que te pudieran ver, desde esa camilla Claro, cantando. me trajeron el retorno y yo con el retorno pude seguir cantando, canté 2 temas más. Bien. Y eso me dio también un poco como sentirme que estaba vivo, que estaba bien y no dramatizar tanto. Y después, bueno, tenía dolor, la verdad que me sentía mal, pero no me estaba por desmayar, digo. Si no, no podría haber cantado. Vos tenés una historia, uno estudia para entrevistar en un colegio muy bueno de Quilmes, absolutamente bilingüe, después te vas a Europa, sos el menor de 9 hermanos, ¿verdad? Sí. Ahí haces tu propio camino, por momentos muy solitario.
Y tenía mucha diferencia. El hermano que me sigue me lleva 10 años. Entonces, sí, crecí un poco bastante, viste, despegado de los demás hermanos. Y claro, todos los demás eran seguidos. Y yo no tenía, viste, los mismos, no tenía grupo de amigos con ellos. O eran como una especie de tíos, padres, todos, viste, una especie así. Los admiraba, viste, pero era otra generación. Estaba muy despegada la generación mía con la del siguiente. Adelanto tu biografía. ¿Vos fuiste telonero de los Rolling Stones? Fui en el 98, en el año 98. Sacamos un disco, yo edité un disco en el 98 en Inglaterra, en un sello, en la Polygram. De ahí nos fuimos a Inglaterra, fuimos 1 año y medio en Inglaterra, tocando por Europa con una canción. ¿Cuál era la canción? Una canción con un amigo mío, italiano, en Sicilia en el 97 descubrimos el autotune. Descubrimos, sí, porque por ahí existía, pero lo descubrimos. Escuchen, para la voz. ¿podemos mostrar qué es el autotune? Escuchen. ¿Ven el efecto en la voz? Eso ¿cómo se dice? ¿Lo descubriste, lo inventaste vos a nivel mundial? No, yo creo que el efecto existía, digamos que existía. Había un preset de un rack de multi-efectos, de varios efectos, y usamos ese efecto en la voz. No se usaba. Nadie nunca. No, nadie lo había usado, no. Por eso nos firmó el sello en Inglaterra, porque creo que presentamos un tema tan raro, tan revolucionario que se sorprendieron mucho. Mirá la ingenuidad, y eso se patenta, decís, no, porque el efecto para vos... Yo al menos, el efecto existía, lo que pasa es que nosotros lo usamos de un modo distinto. Lo usamos, era un efecto que se usaba para la guitarra, era un efecto como si fuera un distorsionador o un reverb. Primero que a nivel global lo empezaste a usar. La primera canción del autotune de la historia la hice yo. Soy el primer cantante con el autotune de la historia. Bien, ahí tenés un título para vos que te gustan los títulos. Sí, eso era sabido, pero es fuerte decir. Después no le dimos mucha bola porque no se puso enseguida de moda. Después Cher saca el tema Believe. Pero no es que se hizo mucho auge del autotune. ¿Qué te parece ahora? Que se usa tanto en el trap, nuevas después se le generaciones. encontró. Lo que tiene el autotune que yo notaba es que te daba un sonido a tu voz. Por ahí tu voz, si no tenía un sonido muy interesante, el autotune ya te daba un audio. Viste que cuando escuchás eso ya tiene un audio. Es como que parece todo armado, ¿no? Todo. Y siento que con el reggaetón empezaron a usarlo un poco. El reggaetón, el hip hop, también ciertas cosas, empezaron ahí a usarlo mucho. Y les daba como un sonido aparte a la voz, un sonido a la canción. Digamos que para mí es como el último descubrimiento de audio importante que surgió hasta el momento. ¿Y está bien que se use tanto? No, verdad. Es como que me digas. Voy a decirlo así. Si yo me pongo en viejo choto, digo, no están cantando. Están modificados. No les conozco si tienen. Bueno, pero puede decir, un cantante lírico te puede decir, mira, alguien que canta con micrófono está mal. O sea, ningún cantante lírico, antes se cantaba sin micrófono, entonces alguien que usa un micrófono ya decir, no se puede cantar con micrófono. ¿Qué vas a hacer? ¿Y te gusta, digamos, Catriel, Lali, todos los son muy fuertes? No, pero una cosa es que te puede gustar el efecto, otra cosa es la composición o el tipo de música que hacen, eso es otra cosa. ¿Te gustan? Algunas cosas sí, algunas cosas no. La verdad que, por ejemplo, lo que hace Paco Moruso, él me cae muy bien. Paco Moruso me cae muy bien y me parece que tienen un humor y lo hacen sin pretensión, lo que hacen. Me parece interesante, me parece divertido, me parece que agregan cosas que está bien, representan un poco el momento histórico que estamos viviendo. Lali, la verdad que yo una vez dije que no me gustaba una canción, pero dije una canción que no me gustaba. La verdad, no conozco bien la carrera de Lali, ¿no? La escucho un poco, pero no la sigo mucho, no la sigo mucho, no profundizo, tampoco tengo por ahí generacionalmente una conexión con ese estilo de música. Generacionalmente no. Me volví también un poco por ahí, con el tiempo te volvés como un poco más, después por ahí volvés a la simpleza, pero te volvés un poco más experimental o buscás que
que la música siga una poesía que se perdió en un momento. En momentos, digamos que hasta el 2000, lamentablemente cuando aparece Napster y cuando aparece Napster fue la primera descargarse música pirata, ¿no? Lo que sería... ¿Sabes la historia más o menos? Napster cuando aparece Napster era un servidor de música gratis, claro, pirata. Napster. Sí, claro. Sí. Al aparecer Napster, yo estaba en Inglaterra y las discográficas se dieron cuenta que el negocio estaba terminado, el negocio de fabricación de discos. Pues dijeron, todos se bajan temas gratis, ya está, ya fuimos. ¿Está bien Spotify, por ejemplo? Porque todos suben. Spotify es una evolución, sí, es una evolución de Napster legal. Paga bien a los legal y algunas quejas sobre cómo reparte. La verdad que es yo creo que la música cada vez va a terminar siendo un negocio cada vez más chico. Me parece que al revés mismo va a ser un negocio de nicho, de los que verdaderamente le gusta la música. Va a empezar a como bajar la euforia no la euforia de la música, sino que la euforia que tiene que ver con el modo que se vive hoy un poco tan digital, porque un poco no va a haber más espacio ya para eso, va a haber música, ni siquiera para mí van hasta desaparecer los haters con el tiempo, porque... ¿Los haters? Sí, porque la música va a quedar como una cosa de quien quiere escuchar música va a escuchar y nada más, y la gente va a descubrir que tampoco tiene sentido criticar. Los haters son los odiadores, los criticones. En fondo son fanáticos también, sí. Todos somos medio haters y fans. Ser hater y fan es lo mismo casi. ¿Hay un guitarrista en la sala, me dijeron? Sí, acá un amigo que me acompañó. Pues vamos a hacer una cosa entonces. Sí, es viernes de Pascua, lo vamos a hacer. Política, sí, y va a cantar. Después de la tanda, vamos. Aquí estamos con Maxi Truso en un final de esta semana que es más atípico para nosotros y estamos disfrutando. El 10 de julio, Niceto, vas a volver a hacer el show que quedó ahí con el salto mortal. Vamos a hacer la segunda parte del show y ahora lo intitulamos Jump, un poco por lo que pasó, un poco bien, salto. El salto. Genial. Pero, ¿vas a hacer algo finalmente? Vamos a hacer el tema Please Me, que fue el primer tema que, bueno, lo hice junto al grupo Poncho, que este tema me permitió un poco estar girando por Argentina. Primer hit de un argentino cantado en inglés. Es la primera canción que, digamos, que está en un chart nacional, pero que es en inglés. O sea que se logró ahí marcar un antes y un después. Un antes y un después. En versión acústica. Adelante. Junto a Augusto Boin. I've been wasting my time. Makes me glad I found you. So glad I found you, yeah. I've been wasting mine. I've been wasting my time. Makes me glad I found you. Glad I found you. It's the way that I can feel it. Just the way that I can feel it.
There's no sense of me, there's no sense of me, there's no sense of me. And the way that I can feel it, just the way that I can feel it. Come on, please me, girl, please me, girl, please me for a while. Just come on and please me, girl, please me, girl, please me for a while. But come on, please me, girl, please me, girl, please me, baby. But come on, please me, girl, please me, girl, you please me, baby. All I want to be, all I want to be, yeah. Each day can mean I have to go. I know there is nothing at all. Each day can mean I have to go. I know there is nothing but I know there is nothing at all. I know there is nothing but there's no time and I feel the same. Going around and I'm feeling empty. There's no time and I touch the rain. Going around and I feel so empty. There's no time and I touch the rain. Going around and I feel so empty. And this time my tears come again. Going around I feel so empty, baby. Nothing that it's taken me and I have to go. I know there's nothing, boy, it's taken me, I have to keep. I know there is nothing but why don't you give me a choice and making me with a day which I don't know that I made. Why don't you let me invade a little room of your life which I don't know that I made. Going this way, well I could die. You got the power of my rights. You people got the power. Go on this way, well I could die. You got the power of my rights. You people got the power. I know there is nothing at all. I know there is nothing but there's no time. Gracias. Gracias, querido. Fenómenos, les debemos 3 minutos. Hasta mañana, el lunes. Chau.